Comenzamos con el tutorial del tema 2 de Derecho Penitenciario. En este caso vamos a tratar el concepto, contenido y fuentes del derecho penitenciario. Esa va a ser la principal base de estudio de este tema, así como haremos una breve referencia o breve reflexión a la evolución histórica de la legislación penitenciaria en España. Daremos las primeras indicaciones en cuanto a la normativa penitenciaria vigente actualmente, basándonos sobre todo en dos textos normativos que van a ser básicos para nosotros y lo vamos a considerar a partir de este día como la Biblia, que son la Ley Orgánica General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario. Y por último, en el último epígrafe del tema, denominado Líneas Generales de la Ejecución en nuestro ordenamiento, fijadas por el artículo 25 de la Constitución, nos pararemos en un análisis de este articulado. En cuanto a orientaciones de este tema e importancia a nivel estadístico, podemos decir que lo debemos de orientar al examen teórico de la primera prueba. Es decir, las probabilidades de que de este tema salga un supuesto van a ser escasas, por lo cual hay que ser eficiente en el estudio, tener bastante eficacia a la hora de estudiar y por lo tanto enfocarlo en el estudio teórico de la primera prueba. A la hora de poder definir el concepto, contenido o fuente de derecho es fundamental entender de dónde procede el derecho penitenciario, es decir, cuáles son sus fuentes directas o sus fuentes indirectas. Cuando hablamos de fuente es el lugar del cual proviene y emana el texto jurídico. En este sentido, las fuentes las podemos diferenciar de dos formas. Pueden ser fuentes directas y fuentes indirectas. Muy importante, a efectos de la posición, saber diferenciar tanto las fuentes directas como las fuentes indirectas. Las fuentes del derecho penitenciario no son extrañas o ajenas al resto de fuentes del ordenamiento jurídico y por lo tanto van a venir determinadas por el artículo 1.1 del Código Civil. Tenemos que diferenciar como fuentes directas escritas la Constitución, que es la norma suprema y la base sobre la cual se desarrollan el resto de normas jurídicas. El Código Penal sería también fuente directa de derecho penitenciario. La Ley Orgánica General Penitenciaria también la podemos considerar como fuente directa escrita. La Ley de Enjuiciamiento Criminal también considerada como fuente directa escrita. Por supuesto, el Reglamento Penitenciario, que la podemos considerar no solo como fuente directa escrita, sino que la vamos a considerar a partir de hoy como la Biblia. Sentencias y resoluciones que se puedan emitir al respecto y otros reales decretos. En cuanto a las fuentes directas no escritas, podemos definir a la costumbre y a los principios generales del derecho. Estas fuentes directas no escritas serán aplicables en defecto o cuando no se contemplen fuentes directas escritas. Si nos pasamos al siguiente apartado y analizamos las fuentes indirectas, tenemos que decir que se consideran fuentes indirectas debido a que es necesario un acto para poder incorporarlas a nuestro ordenamiento jurídico, a nuestro sistema jurídico. Por lo tanto, podemos considerar como fuentes indirectas los tratados internacionales, las recomendaciones y reglas internacionales, la diversa jurisprudencia al respecto, circulares, instrucciones y órdenes de servicio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la doctrina científica. En esta presentación vamos a hacer una breve referencia a la evolución histórica de la legislación penitenciaria en España, estableciendo una pequeña comparativa o destacando aquellos reales decretos o normativa de especial énfasis o de especial importancia. El primero de los textos normativos que hay que destacar en el tiempo es el Código de las 7 partidas. Este código, que fue realizado por Alfonso X, fue muy adelantado en su tiempo. En esta época la prisión no era entendida como una sanción punitiva, sino que simplemente era entendida como una retención. Es decir, se le retenía en prisión hasta que se le cortase la mano, que eran los castigos que había en esta época. Ese era uno de los más leves, claro. Debemos destacar también la ordenanza de los presidios de los arsenales de 20 de mayo de 1804, la cual se considera la primera ley penitenciaria española. Es importante que no la confundamos con la de 1807, ya que en 1804 quien custodiaban a los reclusos eran militares de la Marina, mientras que en 1807
pasó esta competencia a las autoridades del Ejército de Tierra. Real Decreto 23 de junio de 1881. Se crea el Cuerpo de Funcionarios de Prisiones. También importante destacarlo. Es la fecha en la cual se comienza el Cuerpo de Funcionarios de Prisiones como miembros civiles del Estado. Real Decreto 3 de junio de 1901, considerado como el primer sistema progresivo español. Básico, importante. Aquí tenemos que tener cuidado. Bueno, en principio, sistema progresivo. ¿Qué podemos entender por un sistema progresivo? Pues muy sencillo. El recluso entraría en prisión en el sistema o en el periodo más duro que pudiese existir y poco a poco, si se iba portando bien, iba superando etapas de forma progresiva hasta alcanzar el periodo de circulación libre o de recompensa. No debemos de confundir este Real Decreto de 1901 con el Real Decreto de 1889. Este Real Decreto de 1889, que está en el temario, se considera el primer sistema progresivo de carácter local, en el cual se instauró un sistema de penas de carácter progresivo dividido en 4 periodos. Debido al éxito de este sistema progresivo de carácter local que se instauró en Ceuta, se extendió posteriormente en 1901 al resto del sistema español. Real Decreto de 12 de marzo de 1903, en el cual se crea la Escuela de Criminología. Real Decreto 5 de mayo de 1913, en el cual se elabora el primer reglamento penitenciario español. Importante a destacar esta fecha. Decreto de 28 de mayo de 1937 sobre redención de penas por el trabajo. Este decreto es novedoso, ya que establece la redención de penas por el trabajo para los prisioneros de guerra, ampliándose posteriormente también a los presos comunes. En aquellos casos que se estuviesen cumpliendo condenas por el Código de 1973, se podría aplicar en este caso el decreto de redención de penas por el trabajo. Reglamento de los servicios de prisiones de 2 de febrero de 1956. Este reglamento ha sido la fuente principal de derecho positivo en materia penitenciaria hasta la publicación de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Y por último, como referencias normativas históricas, tenemos que destacar el Reglamento Penitenciario de 8 de mayo de 1981, que fue aprobado por Real Decreto 1201/1981 de 8 de mayo, y es el Reglamento Penitenciario de la Democracia. Actualmente hay vigentes determinados artículos, con lo cual, una vez que pasemos al examen de este articulado, indicaremos que no se pueden fallar este tipo de artículos y que los debemos de tener memorísticamente muy claros. De este reglamento del 81 sí es importante tener un poco claro la estructura que la tenemos desarrollada en el temario. La siguiente presentación, esquematizada, es lo esencial de la Ley Orgánica General Penitenciaria en cuanto a su estructura. Bueno, ya para empezar, cada vez que estemos hablando de la Ley Orgánica General Penitenciaria no podemos fallar nada, debemos de saber hasta las comas, Bien, importante con respecto a la Ley Orgánica, vamos a ir destacándolo. ¿Qué es lo que no podemos fallar? Pues bueno, cuando fue aprobada, que fue aprobada el 26 de septiembre, cuando se publicó en el BOE, que fue el 5 de octubre, y cuando entró en vigor, que fue el 25 de octubre. La estructura está formada por 80 artículos. Ahora veremos que hay 2 bis, pero 80 artículos, un título preliminar más 6 títulos, 2 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. Como novedades de esta ley orgánica, pues podemos destacar que se produjo la supresión del uniforme del penado, se establece una sumisión de régimen frente al tratamiento, se establece un sistema de individualización científica y se crea la nueva figura del juez de vigilancia. Entre las modificaciones que han surgido en la Ley Orgánica General Penitenciaria tenemos que destacar que han sido 6 las modificaciones producidas. Las últimas son consecuencia de la Ley Orgánica 7/2011 y de la Ley Orgánica 8/2011, en las cuales realmente no es una modificación, sino que es un añadido. Se añaden los artículos 15 bis y 66 bis respectivamente.
A continuación vamos a desarrollar la disposición o la famosa disposición final primera de la LOC. Esta disposición final primera de la LOC está pensada para aquellas situaciones en las cuales se puedan suspender de forma parcial y temporal los derechos de los internos, es decir, todos los derechos que vienen reflejados en la ley orgánica, tanto como en el reglamento, en determinadas ocasiones se podrán suspender de forma parcial y de forma temporal. Lo tenemos aquí indicado en la primera parte, que lo voy a señalar. En estos casos se podrán suspender de forma parcial y temporal los derechos de los internos. Tal y como nos dice el primer párrafo de esta disposición final primera, los derechos reconocidos a los internos en esta ley, es decir, en la propia Ley Orgánica General Penitenciaria, podrán ser suspendidos de forma parcial y temporal por acuerdos de los Ministerios de Justicia e Interior, en los supuestos de graves alteraciones del orden en el centro que obliguen a la autoridad penitenciaria a requerir la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, muy importante en esta disposición final primera distinguir dos apartados que son claramente diferentes. Uno primero, que es el que se refleja en el primer párrafo, es decir, esta suspensión temporal y parcial de los derechos de los internos, que debe de ser por acuerdos de los Ministerios de Justicia y de Interior, de ambos ministerios, es decir, ambos ministerios se deben de pronunciar y acordar esa restricción de derechos. El Ministerio de Justicia, porque es el competente en cuanto a la restricción de los derechos de los internos, y el Ministerio de Interior en cuanto que es competente y tiene a su cargo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, debe de haber un acuerdo doble, y es para situaciones de graves alteraciones. En el supuesto número 1, en el hipotético caso número 1, desde el momento en el cual intervengan dichas fuerzas, la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, estas asumen la dirección del establecimiento. Esto es muy importante, ¿eh? La fuerza y cuerpos de seguridad del Estado asumen la dirección del establecimiento en cuanto a la custodia, vigilancia y restauración del orden, sin perjuicio de continuar la autoridad penitenciaria, que ésta continuaría también, pero con las actividades de tratamiento. Es decir, llevará la dirección de las actividades de tratamiento, procedimiento administrativo en relación con las autoridades judiciales, así como el régimen económico administrativo y demás funciones asistenciales. Es decir, no se extinguen las competencias de la administración penitenciaria en estos casos en los cuales se aplique la disposición final primera. Permanecen, pero de forma también restringida, únicamente dirigida a actividades de tratamiento. Pues bien, este sería el primer apartado, podríamos decirlo, el primer caso que nos nombra, y ahora aquí tenemos un segundo caso, que es el punto 2 de esta disposición final primera, en el cual, independientemente del supuesto considerado en el número anterior, que es el que acabamos de ver, los Ministerios de Justicia e Interior podrán acordar, y aquí es donde debemos de hacer esa matización, porque en Ministerios de Justicia e Interior actualmente no existen, es decir, sería únicamente el Ministerio del Interior el cual tiene estas competencias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de razones de seguridad pública. Esto es lo que determina que el único competente para acordar la creación de un departamento especial o departamento cerrado en el cual la custodia y la vigilancia exterior pertenezca a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es competencia del Ministerio del Interior. Por lo tanto, deberíamos de diferenciar dos situaciones. Una primera en la cual se produce una restricción de los derechos de los internos y un segundo caso en el cual se produce la creación de un nuevo establecimiento de régimen cerrado o departamento especial, que en este caso la competencia para acordarlo sería del Ministerio del Interior. Seguimos con la normativa en vigor en el derecho penitenciario, y si bien os he dicho que la LOC es importante, no se puede fallar nada relativo a la LOC, ahora pasamos a desarrollar el Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero por el que se aprueba el reglamento penitenciario. Lo que vamos a denominar, o que a partir de ahora también vamos a denominar, Biblia. No podemos fallar nada de la Biblia, nada. Debemos de saber que el Real Decreto 190/96 fue aprobado el 9 de febrero, se publicó en el BOE el 15 de marzo y entró en vigor el 25 de mayo. Debemos de saber su estructura, que está compuesta
por 325 artículos, 12 títulos. ¿Debemos de saber los nombres de los títulos? Sí, es necesario saber el epígrafe o la nomenclatura de cada uno de los títulos. Consta de 4 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Entre las novedades incorporadas por este Real Decreto, aquí vamos a citar algunas de ellas. Si queremos ampliar o debemos de saber todas las demás novedades, nos tendríamos que ir al temario, pero por recitar algunas de ellas importantes, tenemos que decir que se incorpora el principio de flexibilidad, muy importante, y que desarrollaremos a lo largo del temario. Se crean los CIS y se desarrollan o se da cabida a los establecimientos polivalentes. No podemos fallar tampoco las ocasiones en las cuales ha sido modificado este Real Decreto, que en este caso ha sido modificado en 5 ocasiones. La primera de ellas fue a través de la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de 3 de febrero de 1998. La segunda de las modificaciones fue a través del Real Decreto 1203/1999. La tercera de las modificaciones viene aportada por el Real Decreto 782/2001 y que podemos decir que es la modificación más amplia llevada a cabo en el reglamento. Después tendríamos la modificación producida por el Real Decreto 515/2005. Y por último, la última de las modificaciones aportadas a este Real Decreto es a través del Real Decreto 419/2011, por el cual se modifican 7 artículos. A través de esta pequeña tabla vamos a hacer un estudio de las diferentes disposiciones que tiene el reglamento penitenciario. Como mínimo debemos de saber de qué trata cada una de las disposiciones del reglamento penitenciario. En este caso, la disposición adicional primera de reglamento de depósitos municipales trata sobre la cantidad de dinero que deberá de otorgar o que deberá de entregar la administración penitenciaria a los ayuntamientos por los detenidos que tengan o por los gastos que le ocasione el detenido en sus depósitos municipales. La disposición adicional segunda trata sobre las viviendas que posee la administración penitenciaria para cederlas en régimen de arrendamiento al personal que trabaje en los centros penitenciarios. Están reguladas a través de la Orden Interior 1000/1472/2009 de 28 de mayo y son viviendas que están destinadas tanto al personal directivo como a personal funcionario como a personal laboral. Es importante que en el caso de que a uno de estos profesionales se le otorgue una de las viviendas, estos deberán realizar el pago de un canon, el cual posteriormente se ingresará en el Tesoro Público. La disposición adicional tercera, o la disposición adicional de las condecoraciones, regula los diferentes sistemas a través de los cuales se pueden dar recompensas o condecoraciones a personal profesional del centro o asociaciones o entidades que colaboren con la administración penitenciaria. Para ello podemos dibujar una línea en la cual divida ambos ámbitos y también la nomenclatura de estas menciones serán diferentes. Mención honorífica de medallas de plata y de bronce al mérito penitenciario, que en este caso es otorgada por la resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y por otro lado tenemos la medalla de oro al mérito penitenciario, que es otorgada por orden del Ministerio del Interior. Estas condecoraciones del punto 1.1 y del punto 1.2 son otorgadas a personal funcionarial, personal del centro penitenciario. En cuanto a los puntos 2.1 y 2.2, son condecoraciones que se otorgan a asociaciones o entes que colaboran con la administración penitenciaria en el ámbito social. De ahí su denominación como medalla de oro al mérito social penitenciario, que a su vez también se otorgan por orden del Ministerio del Interior,
y medalla de plata y de bronce al mérito social penitenciario, también otorgada a través de resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En tercer lugar, esta disposición adicional también regula el Premio Nacional Victoria Kent, el cual se realiza de forma anual. En cuanto a la disposición adicional cuarta, denominada disposiciones orgánicas, esta disposición adicional nos regula los conceptos de centro directivo, que podemos entender Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y a su vez nos establece el nivel de los órganos unipersonales de las diferentes relaciones de puesto de trabajo. RPTs son relaciones de puesto de trabajo. En la relación de puestos de trabajo de la Administración General del Estado se creará el coordinador territorial. Es a través de esta disposición adicional cuarta la cual crea la figura del coordinador territorial que desarrollaremos posteriormente en el temario. En cuanto a las disposiciones transitorias, bien, en primer lugar podemos definir las disposiciones transitorias como aquellas disposiciones que establece una normativa de carácter transitorio hasta una regulación definitiva, con lo cual muchas de estas disposiciones transitorias han dejado ya de ser transitorias porque han sido reguladas por diferentes normativas. Referencias que podemos establecer en cuanto a disposición transitoria primera: se estableció la redención de penas por el trabajo y las normas de derecho transitorio para pasar de un régimen a otro. La disposición transitoria segunda estableció una adecuación de las normas del régimen interior en plazo máximo de 3 meses. La disposición adicional tercera, y aquí sí debemos de pararnos, ya que es la más importante de las disposiciones adicionales que tenemos, ya que da cobertura a los artículos 277 a 324, 328 a 332, 334 a 343 del Real Decreto del 81. Es decir, gracias a esta disposición transitoria tercera, permanecen aún en vigor las funciones de los diferentes puestos de trabajo. Estos artículos regulan las diferentes funciones en los diferentes puestos de trabajo de un centro penitenciario y actualmente se están regulados a través del reglamento del 81, con lo cual estamos a la espera de que se produzca una nueva regulación de estos puestos de trabajo. La disposición transitoria cuarta, se establece una refundición de las circulares, instrucciones y órdenes de servicio. Estaban muy dispersas y se produjo una refundición de todas las circulares e instrucciones. Y la disposición transitoria quinta establece un régimen transitorio de procedimientos, es decir, en los casos de que haya procedimientos disciplinarios abiertos, se estableció un periodo transitorio para pasar de un procedimiento a otro. La disposición derogatoria deroga de forma expresa cualquier norma de rango inferior y expresamente deroga también el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, el Reglamento Penitenciario de 1981, el Real Decreto 787/1984, el Real Decreto 2715/1996 y el Real Decreto 319/1988. Sin embargo, y aquí tenemos que destacar una cuestión, esta disposición derogatoria deja vigentes los artículos 108, 109, 110, 111 y 124, el primer párrafo del reglamento del 81. Este apartado es esencial, es decir, ya que esta regulación, los artículos 108, 109, 110, establecerán las faltas disciplinarias de los internos y que posteriormente desarrollaremos en el tema 15 de Derecho Penitenciario. Pero están en vigor gracias a esta disposición derogatoria. Por último, ya para acabar esta presentación, nos iremos a la disposición final. Esta disposición final es la que provoca la entrada en vigor del reglamento penitenciario, que entrará en vigor el 25 de mayo de 1996, y autoriza al Ministerio del Interior para dictar disposiciones de desarrollo y aplicación de este reglamento penitenciario. Manteniendo la estructura propia del temario, continuamos con la siguiente presentación, desarrollando y analizando ya de forma concreta artículos del reglamento. En este caso, nos metemos ya directamente con el análisis del contenido del artículo 1 del reglamento penitenciario, el cual establece el ámbito objetivo y subjetivo de aplicación del reglamento penitenciario.
es muy sencillo, es decir, el reglamento penitenciario se aplica de forma directa en todo el territorio, salvo en aquellas comunidades autónomas con competencias en las cuales se aplicará de forma supletoria el título 11 y 12. También se aplicará de forma supletoria en los establecimientos penitenciarios militares. En cuanto al artículo 2, el artículo 2 nos establece los fines del reglamento penitenciario, y los fines del reglamento penitenciario tienen que ir en consonancia o van en consonancia con la propia Ley Orgánica General Penitenciaria y con la propia Constitución Española. Para ello, los fines establecidos serán la reeducación, reinserción social y la retención y custodia de los sentenciados a penas o medidas privativas de libertad. En cuanto al artículo 3 del reglamento, nos establece los principios que deben de regir el reglamento. Estos principios que van a regir el reglamento se van a basar en los establecidos por la Constitución y la ley, en los principios de que el interno permanece como un sujeto de derecho y por lo tanto tiene una serie de derechos y obligaciones, no estará en ningún momento excluido de la sociedad. Y en cuanto a los presos preventivos, debemos de destacar que estos podrán acceder al resto de actividades al igual que los penados en cuanto sean compatibles con su situación procesal. ¿Y qué debemos de entender con su situación procesal? Pues aquí es donde nos debemos de ir al artículo 19 del reglamento y al 509 de la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, si un preso preventivo viene incomunicado, no podrá acceder a las actividades. Para que pueda acceder a ese tipo de actividades, será necesario que sea compatible con esta situación procesal, es decir, que termine o que el juez de instrucción le elimine la situación de incomunicación. En esta última presentación vamos a realizar un análisis del artículo 25 de la Constitución. Si bien va a ser un análisis muy esquemático, muy sencillo, tenéis un desarrollo más amplio en el temario, pero sí tenemos que pararnos de forma concreta, ya que el artículo 25 nos establece las líneas que van a marcar las orientaciones en cuanto al desarrollo tanto de la ley orgánica como del reglamento penitenciario. El artículo 25 de la Constitución nos establece que todas las penas estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y que todos los internos gozarán de los derechos fundamentales establecidos, salvo que estén expresamente limitados por el fallo condenatorio. Es decir, si tenemos una pena que es privativa de libertad, pues obviamente no puede tener libertad de ambulatoria como establece la Constitución, ya que el propio fallo condenatorio impide el desarrollo de este derecho fundamental. Estarán también limitados estos derechos fundamentales por el propio sentido de la pena, lo que acabamos de comentar ahora mismo. Si es una pena privativa de libertad, no podrá tener, por ejemplo, el derecho fundamental de reunión, ya que está expresamente prohibido en el centro penitenciario. Y también están expresamente limitados estos derechos fundamentales por la propia ley penitenciaria. Es decir, la propia Ley Orgánica General Penitenciaria establece limitaciones en cuanto al desarrollo de estos derechos fundamentales. Al igual que he comentado en anteriores presentaciones, pues bueno, indicaros que este tutorial, resumen o esquema, como queráis denominarlo, es una herramienta que os facilita el estudio en el cual se establecen las bases o contenidos esenciales del tema en concreto que estemos estudiando, por lo cual aquellos asuntos o cuestiones que no hayan sido referenciados o que no hayamos visto en este esquema, es importante que si tenéis algún tipo de duda me la hagáis saber para poder responderos. Y recordad la premisa que mantenemos desde siempre, y es que es más importante no fallar lo que todo el mundo sabe que acertar lo que nadie sabe. Hasta la siguiente.